Muy bien, en pantalla estamos viendo un demo del proyecto que vamos a terminar. Es un proyecto simple, pero que te ayudará a tener los conocimientos y fundamentos de React. React es una biblioteca moderna de JavaScript diseñada para construir interfaces de usuario de forma declarativa, eficiente y basada en componentes. Su enfoque se centra en dividir la interfaz en piezas independientes que se actualizan automáticamente cuando cambia el estado de la aplicación, evitando manipulación manual del DOM y haciendo que las aplicaciones sean más fáciles de mantener. En este proyecto aprenderás React desde una base totalmente práctica, construyendo una lista de tareas sencilla pero funcional, ¿sí? Aquí podemos crear, por ejemplo, tarea 1, vamos a darle a agregar, ahí está, tarea 2, tarea 3 y agregar. Hay un efecto de animación sobre las tareas, nos va apareciendo aquí a modo de desarrollo las tareas que se van agregando y tenemos la opción de eliminar una tarea. Muy bien, todo esto está construido con React. A lo largo del desarrollo verás conceptos esenciales como componentes funcionales, JSX, estado con useState, manejo de eventos, renderizado dinámico de listas, comunicación entre componentes y estilos tradicionales con CSS. El objetivo final es tener una aplicación, la que estás viendo en pantalla, capaz de agregar nuevas tareas, listar en pantalla las tareas, eliminar tareas cuando sea necesario y mostrar un diseño limpio y bien organizado. Para trabajar con React necesitas Node.js instalado y podemos descargarlo buscándolo aquí en el navegador. Y vamos a colocar aquí Node.js. Vamos a ir a este enlace que tenemos aquí. Y desde ahí podemos descargar, por ejemplo, aquí en Get Node.js, la versión para Windows. Yo ya lo tengo instalado, así que no va a haber ningún problema. Si usted quiere verificar si quedó bien instalado, bueno, primero descargue el instalador, ejecútelo y termine de instalarlo. Después de eso puede sacar usted el PowerShell o cualquier versión de su línea de comandos que tenga y puede colocar Node-B y ahí le va a decir la versión 22.17.1. O sea que en mi caso yo ya la tengo instalada, estaba bien. ¿Y por qué es importante? Para trabajar con React necesitas tener Node.js instalado. Node proporciona el motor que permite ejecutar herramientas modernas como Byte, gestionar dependencias con npm y levantar el servidor de desarrollo donde se ejecutará tu aplicación. ¿Listo? Entonces ya tendríamos Node.js instalado, pero también sería bueno verificar si tenemos instalado npm, el Node Package Manager, y entonces escribimos npm-b y le vamos a dar enter y nos dice la versión 10.9.2 está perfecto. Si ambos comandos te aparecen y responden como lo acabamos de comprobar aquí, el entorno está listo para crear el proyecto en React. Entonces lo descargan, lo instalan y prueban de esa manera. Una vez que estamos aquí, entonces podemos crear una carpeta para el proyecto. Vamos a colocarle aquí y vamos a colocarle como nombre, por ejemplo, React Projects. Perfecto, vamos aquí a esta carpeta y vamos a crear el proyecto. Para iniciar un proyecto moderno con React, la forma más recomendada hoy es usar Vite, una herramienta ligera, rápida y diseñada para entornos de desarrollo actuales. Reemplaza las herramientas más pesadas como Create React App y permite trabajar con versiones modernas de JavaScript, JSX y React sin configuraciones complicadas, ¿sí? ¿Qué es Vite y por qué se usa hoy en día? Es extremadamente rápido, inicia servidor en milisegundos, usa ECMAScript Modules, lo que evita recargar todo el proyecto en cada cambio. Configura React automáticamente sin ajustes manuales. Es ideal para proyectos educativos y profesionales por su simpleza. Muy bien, vamos a ingresar entonces aquí a la carpeta donde estamos guardando los proyectos y vamos a venir aquí primero, vamos a buscar la documentación para que ustedes lo vean de Vite y vamos a ir a la página que está allí. Vite no solo permite trabajar con React, sino con otros frameworks, ¿sí? Entonces usted puede ver aquí la guía, puede trabajar con JavaScript, TypeScript, con CSS, todo lo que necesitemos, crear aplicaciones de tipo React, Angular, Vue.js, entre otras, ¿sí? Perfecto, entonces por aquí vamos a ver la guía. Aquí puede usted empezar, por ejemplo, si quiere trabajar con React, ¿dónde está? Por aquí, React
puede trabajar con React con JS, JavaScript o React con TypeScript. Y entonces aquí puede usted incluso en este entorno de desarrollo empezar a trabajar. Pero nosotros vamos a hacerlo desde aquí, desde nuestro equipo local. Entonces aquí vamos a abrir la línea de comandos. En esta ubicación vamos a darle a abrir en terminal. Y vamos a colocar lo que tenemos aquí. Vamos a colocar npm, voy a maximizar un poquito, npm create y vamos a colocarle bit@latest para que utilice la última versión. Vamos a colocarle un nombre React to do y vamos a colocarle template React, ¿sí? ¿Qué significa esto? npm create bit latest ejecuta el generador oficial de bit. React to do es el nombre del proyecto. El nombre del proyecto va a ser este, React to do. Y el template React indica que quieres una aplicación de React lista para trabajar. El comando creará la estructura base del proyecto. Muy bien, entonces después de esto le vamos a dar Enter. Dice que si desea instalar los paquetes, create bit 8.2, vamos a decirle que sí, le colocamos yes, la Y. Y aquí nos pide seleccionar, aquí podemos movernos con las flechas si queremos un proyecto Vanilla, JavaScript, Vue.js, React, Preact, Glit, entre otras opciones hasta Angular y otros. Nosotros nos interesa es React, entonces vamos a darle, la seleccionamos y lo configuramos. Listo, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la variante de React. Si queremos trabajar con TypeScript, con TypeScript React Compiler, con JavaScript, bueno, nosotros vamos a seleccionar con JavaScript, ¿sí? Y vamos a darle Enter. Dice que utiliza el roll down bit, dice que es experimental, yo le voy a decir que no, no me interesa probar eso. Instalar npm y start now, le voy a decir que sí, para que empecemos de una vez. Y él empieza a hacer el scaffold y a instalar paquetes y cosas, ¿sí? Es decir, que va a instalar todos los paquetes necesarios. Dice que si queremos, ya está listo. Miremos aquí la carpeta. Aquí está React to do. Perfecto, con todos los paquetes y todo listo. Este es el que me interesa a mí. Entonces, para lanzarlo, simplemente selecciono el local. Voy con las flechas. Así, a mí me interesa el local. Entonces, le doy Enter acá. Le doy clic y miren que ahí ya está cargando sobre el localhost y el puerto 5173 mi aplicación React. Perfecto. Entonces ya la tenemos lista, está cargando allí. Y podemos cerrar esto, con lo cual la aplicación ya no estará cargando, pero no hay ningún problema porque yo selecciono el proyecto React to do, le doy clic derecho, yo ya tengo instalado el editor Visual Studio Code, le doy a abrir con Code para que el proyecto se abra de una vez aquí y me sale bienvenidos y ahí está el proyecto y perfecto. Entonces yo puedo venir y darle terminal, nuevo terminal y ejecuto el comando que me permite lanzar esto, pero desde aquí npm run dev y ahí es lo mismo que ya hice. Ahora sí está cargando nuevamente, pero desde aquí para no utilizar una línea de comandos externa. Cuando refresco está otra vez activo el proyecto. Muy bien, la estructura general de carpetas y archivos, el index.html que tenemos acá, este archivo es el punto principal donde se monta React, src y el archivo main que tenemos aquí. Este es el archivo donde React DOM crea la aplicación, ¿sí? Aquí es como la página maestra, ¿sí? Toda esta página se va a renderizar en el index.html en el deep root, llamando al main.jsx, que es el que acabamos de mostrar aquí, ¿sí? Perfecto, estos dos archivos son supremamente importantes, son vitales y son el núcleo. Y el srcapp.js que tenemos aquí es el primer componente principal de la aplicación, ¿sí? Aquí podemos ver los diferentes tipos de componentes y el package.json que tenemos aquí contiene las dependencias y script, y el byte.config.js es la configuración de bit. Esta base será la que empezaremos a modificar en las siguientes lecciones. Después de crear el proyecto con bit, es importante dejarlo limpio para comenzar a trabajar sin elementos innecesarios. Esta limpieza es una práctica tradicional en React, ya que facilita comprender la estructura y evita confusiones al iniciar el desarrollo real. Vamos a ingresar, por ejemplo, entre las carpetas src, vamos a
al Assets, aquí. Y este React SVG es un iconito que no nos interesa en este momento, entonces simplemente lo vamos a eliminar. Vamos al SRC app.js que tenemos aquí, JSX, y dejamos solo la estructura necesaria. No necesitamos para nada todo lo que tenemos aquí. Entonces todo esto lo podemos eliminar y más bien reemplazamos esto. No necesitamos nada de esto. Y vamos a escribir lo siguiente: export default function app, y vamos a autocompletar aquí. Perfecto. Digamos que tenemos un return, devolvemos este div, no necesitamos colocarle aquí ninguna clase. Bueno, dejémoslo ahí. El h1 vamos a colocarle aquí React to do app, y no necesitamos ese párrafo por ahora. Es para dejarlo lo más limpio posible y poder empezar desde cero. Esto elimina el contenido de muestra y te dejan un punto de inicio limpio. Si queremos ir probando, podemos tener acá, y tenemos otra parte aquí, el navegador a la derecha y el editor a la izquierda, ¿sí? Perfecto. Muy bien, vamos a organizarlo mejor. Está muy bien, entonces tenemos la primera parte de aquí, eliminamos espacios innecesarios. Y también en el main JSX que tenemos aquí, vamos a importar, bueno, vamos a mirar aquí algunas cosas. React DOM, bueno, creo que esta parte está bien. Get element by ID root, render, vamos a colocarle strict mode y vamos a cargar la aplicación, ¿sí? Dentro del SRC vamos a crear un archivo y lo vamos a llamar styles.css, ¿sí? Para generar aquí el archivo principal de los estilos, y como contenido base pues simplemente vamos a colocarle aquí body y vamos a colocarle un margin de 0, vamos a colocarle aquí un padding de 20 píxeles, margen interior por arriba y abajo, izquierda y derecha, un font family, puede ser Arial, Helvética, sans serif, perfecto, y el background vamos a colocarle aquí un valor hexadecimal F4, 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 para que quede como con un gris, ¿sí? Para los títulos, por ejemplo, para el H1, vamos a colocar aquí, que ya tenemos un H1 ahí en la aplicación, el color, vamos a colocarle más bien que Text Align Center. Perfecto. Esto es lo principal, pero entonces tenemos que ir al main.js para importar esto porque acabamos de hacerlo. Entonces vamos a llamar no al index.css sino al styles.css. Styles.css y guardamos aquí. Perfecto. Y bueno, los ajustes es que aquí también tengo que llamar al styles.css. Perfecto. Ahora sí aparece aquí el título, voy a guardar el main, voy a guardar aquí, está cargando, perfecto. Muy bien. Y está cargando con los estilos CSS porque le pusimos que se alineara al centro. Vamos a colocarle por ejemplo right y efectivamente funciona. Listo, entonces vamos a seguir. En una aplicación moderna con React, creada con Vite, existen dos archivos fundamentales que actúan como base del proyecto, el main.js X y el app.js X. Entender su función es clave para comprender cómo React monta la interfaz en el navegador y cómo fluye la aplicación desde el inicio. El main.js, vamos a empezar por este archivo, hay que explicarlo mejor, es el archivo donde React inicia la aplicación, es el equivalente al arranque de cualquier programa. Aquí ocurren tres cosas importantes: se importa React DOM, React y React DOM, ambos, React y React DOM. React DOM es quien se encarga de tomar los componentes de React y colocarlos físicamente en el DOM, en el Document Object Model del documento HTML en el navegador. B, se selecciona el elemento del DOM donde se montará la aplicación. React necesita un contenedor, usualmente es el div root dentro del index.
Entonces aquí es donde se monta y de donde sale este root. Este root es el que se va a renderizar, a mostrar en el index, este que tiene el ID root de acá, ¿sí? Y tercero, se renderiza el componente principal, que es el app.jsx, que es el que se está mostrando aquí. Para eso se tiene que importar desde aquí, ¿sí? App.jsx es el componente raíz de tu aplicación y será el primer componente que React mostrará, ¿sí? El strict mode, que significa activa comprobaciones adicionales en desarrollo para ayudarte a detectar errores o malas prácticas. El create root, que tenemos aquí, indica a React dónde insertar la aplicación. Básicamente es todo este bloque junto que indica que va a ser en el root, que ya lo mostramos en el index.html, donde se insertará la aplicación. El render strict mode app que tenemos aquí renderiza el componente app por primera vez, y el import style CSS importa los estilos globales para toda la aplicación. Muy bien, ahora vamos al app.jsx que tenemos aquí. ¿Y por qué es el componente raíz? App.jsx es el componente principal donde comenzarás a construir tu interfaz. A partir de app puedes añadir otros componentes. Este es el componente como el principal, el que viene, y a partir de este yo puedo crear otros componentes e embeberlos e insertarlos aquí. Añadir otros componentes, manejar estado, controlar la aplicación completa. Es un proyecto tradicional. App funciona como el contenedor de los demás componentes, ¿sí? Ya lo tenemos aquí. Este es un componente funcional. App se describe como una función que devuelve JSX, es decir, código JavaScript. JSX es una sintaxis que combina JavaScript con estructura tipo HTML, lo que ves dentro del return JSX, ¿sí? Entonces el return aquí. Muy bien. Class name, muy importante. En React no se usa class. No vayan a utilizar class porque eso es lo tradicional para CSS. En React no se usa. Deben utilizar class name. Sí se puede usar, pero eso va a generar unos conflictos internos con React. Por eso se utiliza es class name. En React no se usa class porque es una palabra reservada en JavaScript. Por eso se usa class name. Entonces eso va a generar problemas, ¿sí? En esta etapa vamos a comenzar a dar forma visual a la aplicación. El objetivo es crear una estructura básica y coherente en pantalla y definir una hoja de estilos global que establezca la apariencia general del proyecto. Muy bien, vamos entonces a crear el layout simple dentro de app.jsx o JSX. Vamos a preparar la estructura para donde más adelante insertamos el formulario para agregar tareas, la lista de tareas, los mensajes y botones. Este layout inicial debe ser claro y minimalista. Entonces aquí dentro del app.jsx simplemente vamos a reemplazar todo esto. Todo debe ir dentro de un contenedor. Miren que ahí marca un error porque es necesario que haya un contenedor. Vamos a añadir aquí, por ejemplo, el div con el class name y vamos a colocarle, por ejemplo, app container. Listo, ya con esto se crea el contenedor, se soluciona el error y vamos a colocar aquí, por ejemplo, un h1 que va a tener también el class name title y vamos a colocarle React to do app o cualquier otro nombre que usted desee, ¿sí? Perfecto, voy a maximizar un poquito para que a ustedes les quede mejor allá y contraigo esto y ahora sí ya les queda mejor. Muy bien, entonces después de esto vamos a crear otro div anidado aquí. Este div va a tener la clase, pero utilizando class name, y vamos a colocarle aquí content y cerramos la instrucción por fuera. Dentro de este div, ¿sí? Vamos a dejar un comentario. ¿Cómo colocamos comentarios aquí? Con llaves, simplemente slash asterisco y al final asterisco slash. Bueno, ahí ya se había cerrado, no me había dado cuenta, entonces ya con esto queda como un comentario y vamos a colocar simplemente un texto para que usted sepa que más adelante aquí irá el input y la lista de tareas, ¿sí? Pero después de esto vamos a colocar un párrafo y este párrafo va a tener las clases placeholder y vamos a colocarle aquí irá el input y la lista de tareas. Vamos a cambiarlo más bien ese texto por aquí construiremos la funcionalidad paso a paso, ¿sí? Por ahora no tenemos clases para esto ni nada.
Entonces vamos a la hoja de estilos que estábamos utilizando, el styles.css, que ya está cargando. Vamos al body y vamos a colocarle, por ejemplo, los estilos globales en la parte de arriba y remasterizamos el body, margin 0, padding puede ser de 0 también, y empezamos a darle estilos. Tenemos el texto y tenemos el fondo, ¿sí? Vamos al contenedor principal. ¿Cuál creen ustedes? Vamos a dejar el H1 por ahí. Sería mejor colocar el contenedor principal por aquí. ¿Cuál es el contenedor principal? Si van a app.jsx sería el app container y es una clase. Entonces, ¿cómo llamamos a una clase en React? De la misma manera como lo hacemos en CSS, y sería app container. Perfecto. Vamos a separar aquí. ¿Y qué vamos a colocarle aquí? Por ejemplo, un margin width, pero de 500 píxeles. Vamos a colocarle un margin de 40 píxeles arriba y abajo, y por izquierda y derecha automático, y un padding de 20 píxeles. ¿Sí? Perfecto. El título principal, ¿de dónde sacamos ese? Ya vamos es con el título. Tenemos ya el app container, sigue el título y después el placeholder. Entonces, para el título vamos a colocarle más bien aquí title. Llamamos a la clase title y vamos a colocarle ahí, siempre los comentarios, text align center, para que quede centrado. Perfecto. Después de esto simplemente vamos a colocar un font size y vamos a colocarle unos 20 píxeles. Después de esto, margin button, vamos a colocarle un margen por la parte de arriba también de 20 píxeles. Perfecto. Entonces miren que se va viendo cómo lo tenemos allí. Vamos con la caja de contenido. Debe haber un div content. ¿Dónde está? Vamos a Lab.js, este de aquí, y entonces vamos a llamar a ese content para darle un poquito de formato y estilo a los contenidos. Entonces aquí, o al contenedor. Content, abrimos, cerramos. Vamos a colocar un background y vamos a decirle que va a ser en blanco. Vamos a colocarle un padding por todos, arriba, abajo, izquierda y derecha, de 20 píxeles, y vamos a colocarle un border radius para que redondee las puntas, de 8 píxeles, y un box shadow, esto como para que quede una sombrita, de 0 en X, 0 en Y, 10 píxeles como de grosor, por decirlo de alguna manera, y utilizamos RGBA para que sea red, green, blue, y también el canal alfa, y vamos a colocarle 0.01, es decir, box shadow, autocompletamos y ahí está, para que quede con 0.1 de transparencia. Miren que se va viendo la formita ahí. Y el placeholder, que va a ser el texto, aquí construiremos el texto temporal. Esto se eliminará más adelante, no pasa nada, pero por ahora, para que se vaya viendo, vamos a llamar al placeholder y abrimos y cerramos aquí. Vamos a colocarle text align center y un color, pero ese color vamos a cambiarlo por un 777, que es un gris más oscurito, ¿sí? Perfecto. Y simplemente está mostrando esos estilos para ese textico allí, que es un párrafo y tiene la clase placeholder, ¿sí? Miren que si ustedes colocan aquí, por ejemplo, black, entonces él va a cambiar ahí, pero yo lo quiero con el color que tenía. Perfecto, que es como un grisecito. Muy bien. Ahí podemos ver lo que tenemos construido hasta ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí comenzamos a construir la funcionalidad real del proyecto. El primer paso es definir un estado, es decir, un lugar donde React guardará y actualizará los datos de la aplicación. En este caso serían las tareas. Para eso usamos uno de los hooks más importantes y fundamentales de React, que es el useState. ¿Qué es el useState y por qué es tan importante? El useState es un hook que permite a los componentes funcionales guardar valores internos, actualizar esos valores, hacer que la interfaz se refresque automáticamente cuando cambian. Muy bien. Entonces, en un proyecto de lista de tareas necesitamos guardar la lista de tareas, actualizar la lista cuando agregamos o eliminamos y mostrar los cambios en pantalla inmediatamente. Esto lo hacemos perfectamente con useState. ¿Cómo funciona el useState? Muy bien, vamos a tener una constante
que va a tener un valor y se le va a poder setear o configurar un valor, y ahí es donde se usa el useState con un valor inicial. Ya lo vamos a explicar mejor. Entonces vamos a ir al app.jsx que tenemos aquí y vamos a importar en la parte de arriba, porque es supremamente importante para poder utilizarlo, el useState, ¿sí? Y esto se importa entonces de React, así. ¿Por qué está marcando un error? No se está utilizando todavía, pero vamos a llegar a ello. Listo, ya lo tenemos importado, se importa desde React. Muy bien. Entonces, vamos a la parte de acá donde está Export Default antes del return, y aquí es donde nosotros configuramos el estado inicial de la lista de tareas, y aquí es donde creamos con const, como les acabo de decir. Vamos a colocarle task, set task, use state, porque pueden ser varias. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué significa o cómo funciona el useState? El valor, que vendría siendo este de aquí, los tags, es la variable que contiene el estado actual. El setTask o el setValor es la función que actualiza ese estado. Siempre usamos una función, nunca modificamos el estado directamente. Siempre hay que crear una función aquí. El valor inicial y la función que cambia el valor inicial. useState, que es el de aquí, es el valor inicial. Es el valor con que empieza el estado. Cuando llamamos a setValor, React actualiza el contenido del estado y vuelve a renderizar el componente mostrando los cambios en pantalla. Entonces, ¿qué significa, según esta definición de useState, lo que estamos haciendo aquí? Task es un arreglo que contendrá nuestras tareas e inicia estando vacío, es un array vacío. setTask se usará para actualizar ese arreglo cuando agreguemos una tarea, eliminemos una tarea. Cada actualización hará que React renderice en pantalla la nueva versión de la lista, ¿sí? Muy bien. Y entonces, vamos entonces, ahora que ya tenemos esta parte de aquí, podemos disminuir un poquito esta parte de aquí, y vamos después del párrafo y vamos a crear otro comentario como este, simplemente para irle dejando a usted lo que necesitamos, mostrar el estado actual solo para pruebas iniciales. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente venimos aquí, vamos a utilizar la etiqueta pre, y dentro del pre vamos a crear la siguiente sintaxis. Con llaves abrimos y cerramos, y aquí le vamos a colocar el json.stringify y vamos a pasarle las tareas, las de acá, y vamos a pasarle por ahora null al setTask y vamos a colocarle 2. Entonces, por ahora simplemente estamos mostrando el estado con un pre para visualizarlo mientras desarrollamos. Más adelante será reemplazado por la lista real de tareas. Al ejecutar, nosotros vamos a ver este array vacío, ¿sí? Perfecto. Eso confirma que el estado funciona, se está mostrando correctamente y está listo para comenzar a agregar y eliminar tareas, que es lo que vamos a hacer a continuación. En esta lección vamos a colocar el input del formulario con el input controlado para escribir nuevas tareas. Para permitir que el usuario escriba una nueva tarea necesitamos un input controlado. En React, un input controlado es aquel cuyo valor proviene del estado del componente y se actualiza mediante eventos. Esta es la manera tradicional y correcta de manejar formularios en React. Entonces, vamos a el app.jsx junto con el estado de tareas y agregamos lo siguiente. Podemos duplicar esta línea. Aquí lo vamos a colocar y vamos a colocar text y vamos a colocarle aquí set text. Y vamos a utilizar el useState, que de momento este estado va a inicializar con un string vacío. Perfecto. Después, entonces, dentro del content, aquí donde habíamos dicho que iba la parte inicial, aquí construiremos la funcionalidad paso a paso. Entonces ya nos podemos eliminar esto y simplemente vamos a crear un div que va a tener la clase input group y vamos a cerrarlo acá. Dentro de este div, entonces vamos a crear ya un input, vamos a decirle que va a ser de tipo text, vamos a autocompletar esto y
simplemente vamos, esto autocompletó un botón aquí, no pasa nada, vamos a eliminarlo y nos quedamos solamente con el input de tipo text. Vamos a colocarle aquí nueva tarea en el placeholder, está perfecto, miren que ahí va apareciendo, y el value va a ser el text, y en el onChain va a llamar a setText e.target.value para obtener el valor de lo que la persona ingrese allí, ¿sí? Y le vamos a colocar una clase si así lo queremos, pero no, esto es innecesario y lo guardamos aquí. Vamos a darle unos estilos, sería bueno para que quede más bonito, entonces vamos a los estilos y vamos a colocarle aquí estilos para el input, ¿sí? Venimos acá y vamos a colocarle aquí input group. Recuerdan ustedes que acabamos de crear esa clase que se llama input group, la vamos a utilizar aquí. Muy bien, vamos a utilizar flex, vamos a decirle que use una y vamos a decirle que va a tener un padding de 10 píxeles. Vamos a colocarle un border y ese border va a ser de un píxel solid y va a tener un color de esta manera. Y ahorita vamos a colocarle entonces un border radius, esto para que quede redondeado. Vamos a colocarle por ejemplo 6 píxeles y vamos a colocarle un font size de 16 píxeles, ¿sí? Perfecto. Entonces va quedando así este recuadro. Pero necesitamos colocarle no solo al input, que es un div, sino al input como tal, al campo. Entonces para eso vamos a venir aquí, vamos a llamar a input group y al campo input, que solo hay uno. Entonces vamos a colocarle aquí, no, mil disculpas, aquí es display y vamos a habilitar flex para poder utilizar flexbox. Y estas propiedades realmente son las de acá. Entonces vamos a copiarlas, las pegamos aquí y las indentamos correctamente y aquí vamos a colocar flex 1 y aquí display flex y vamos a colocarle el gap, es decir, la separación que hay entre cada módulo, que sea de 10 píxeles por ejemplo, y el margin button que sea de 20 píxeles. Listo. Entonces ahora sí nuestro campo ya se ve más grande y tiene un bonito efecto allí para agregar las nuevas tareas, ¿sí? Perfecto. Este input será de tipo moderno, alineado y listo para usar. Vamos guardando y seguimos. Vamos a ver cómo agregar tareas al listado usando el estado. Ahora que ya tenemos un estado para almacenar las tareas, aquí tenemos el estado, task, un input controlado con su propio estado text, estamos listos para crear la funcionalidad que permite agregar una nueva tarea a la lista. Esta es una de las partes más importantes porque conecta el manejo del estado del input y el renderizado dinámico. Vamos a hacerlo paso a paso entonces. Dentro del componente app, antes del return, es decir, en la parte de aquí, antes del return, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear este bloque de código, const, y vamos a colocarle un nombre, add task. A mí me gusta en inglés, yo no creo que haya problema. Entonces tenemos que irnos acostumbrando al inglés, es el idioma de la industria y es muy recomendable aprenderlo. Y vamos a colocar aquí una validación, if, y vamos a validar, if no text.trim return, quiere decir que no agrega tareas vacías. Estamos validando que el text no vaya a ser, o sea, al cortarlo estamos eliminando espacios y todo lo demás para asegurarnos primero de esta validación, de que no se generen tareas vacías, ¿sí? Esto es lo más importante aquí, esa validación, para que no, entonces cuando alguien deje esto vacío y le dé agregar, pues entonces se va a agregar, incluso estando vacía. Ahora sí utilizamos el useState del estado y lo modificamos. Recuerden que para modificar utilizamos la función. Y vamos a colocarle setTask, este es el que modifica para agregar la nueva tarea. Entonces nosotros venimos aquí, colocamos aquí 3 puntos
task y el text, ¿sí? Perfecto. Y bueno, mil disculpas, es que esto está quedando dentro del if, entonces por eso no carga. Entonces venimos aquí, tenemos que colocarlo por fuera. Esto es para la validación, pero aquí afuera sí tenemos que hacer, y por eso les dejo, este es el que se encarga de agregar la nueva tarea. Después de esto limpiamos el set text, porque el set task, porque ya necesita volver a estar vacío por si se genera una nueva tarea. Esto limpia el campo de texto y le colocamos así, perfecto, ¿sí? Text stream, lo que tenemos aquí evita que se agreguen tareas vacías, y aquí ocurre lo más importante. Utilizamos el operador split, que es de 3 puntos. Este es el operador split para crear un nuevo arreglo que contiene todas las tareas anteriores, la nueva tarea escrita en el input. Entonces las que ya estuvieran no las va a borrar, las tiene ahí, y la nueva del text que recoge el formulario la agrega aquí, gracias a esta sintaxis de tipo split. Esto es fundamental porque no modificamos el estado directamente, sino que creamos un nuevo arreglo como React lo recomienda. Y el set text al final, set task, perdón, a ver, mil disculpas, aquí es set text, ¿sí? Este de acá, tenemos que limpiar el campo, ¿sí? Este set text limpia el input después de agregar la tarea, ¿sí? Es hora de crear un botoncito para poder agregar la tarea, y para eso vamos a venir aquí ya dentro del código y buscamos debajo del div que tiene el input group, o dentro de ese mismo vamos a colocar aquí lo siguiente, vamos a colocar un botón. Este botón va a disparar el evento on click y va a llamar a la función addTask, que es la que acabamos de crear. Listo, miren que ahí ya se quita el error porque ya la estamos invocando desde aquí y no necesitamos añadir. Vamos a añadir una clase addButton, está bien, vamos a decirle agregar tarea. Perfecto, y miren, el botoncito aparece. Después de esto necesitamos mostrar digamos la lista de tareas que hay actualmente. Entonces venimos acá debajo de ese div que incluye el botón, pero antes de este div de aquí, que es el contenedor principal, aquí es donde nosotros vamos a crear una lista, y esa lista va a tener la siguiente sintaxis: tasks.map, y vamos a llamar aquí a lo siguiente, vamos a colocarle, abrimos acá, vamos a completar más bien este código y vamos a colocarle t, que es el diminutivo de tareas, y por fuera de este vamos a autocompletar así. Listo, muy bien, t, y abrimos, cerramos en varios renglones, y vamos a colocar aquí autocompletar de la siguiente manera: li key, y vamos a recorrer con i, que este es como un for para iterar sobre i, sobre la lista completa de tareas, y va a mostrar la lista de tareas. Muy bien, cerramos el li, y aquí nos falta cerrar un paréntesis para que esto quede bien. Pues por ahora no hay tareas, entonces no las va a mostrar, pero ahí las estaría mostrando de una. Muy bien, vamos a colocarle unos estilos al botón. Ese botón está muy básico, entonces vamos a los estilos, y en la parte de abajo vamos a llamar, como está dentro del mismo input group, pero esta vez vamos a llamar al botón. Entonces vamos a colocarle que va a tener un padding, por ejemplo, de 10 píxeles y 20 píxeles, va a tener un border sin borde, que no se aplicaron los estilos, un background color no se aplicaron. Esto es porque vamos a ver aquí cuál es la clase que tiene el botón. El botón tiene la clase addButton, ¿sí? Entonces vamos a colocarle aquí inputGroup.addButton. Perfecto, vamos a venir aquí, button on click, y en realidad no hay necesidad de ponerle el input group, simplemente como tiene su propia clase llamamos a addButton, que es la clase que tiene el botoncito acá, y ya con eso aparece el botoncito verde allí, ¿sí? Vamos al estado over, vamos a colocarle aquí por ejemplo addButton over,
y vamos a cambiar el color por algo así. Entonces cuando coloquemos el cursor va a tener este efecto de acá. Vamos a colocarle estilos a la lista donde se van a mostrar las tareas. Entonces venimos acá y vamos a colocarle que no muestre list style none, que no muestre esas viñetas que vienen con las listas HTML por defecto, que va a tener un padding de 0 y que va a tener un margin top, un margen por la parte de arriba de 20 píxeles para que se separe un poquito. Listo. Eso para las listas. Todavía no podemos ver porque no hay ninguna, pero entonces vamos mapeando de una vez todo. Y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, padding button, puede ser de 10 píxeles, border, vamos a colocarle un píxel, solid, pero un color DDD. Y después de esto vamos a colocarle aquí en el background FA. Muy bien. Esto es como un grisecito claro. Y margin button, vamos a colocarle 8 píxeles y border radius, vamos a colocarle 6 píxeles. Esto se verá mejor cuando empecemos a crear tareas. Esto mejorará mucho la experiencia visual del usuario, ¿sí? Muy bien. Entonces, deberíamos ya con lo que hicimos aquí, porque ya estamos agregando tareas, llamando a la función que es la que cambia el estado y todo lo demás, entonces deberíamos poder crear tareas. Vamos a colocarle aquí tarea ejemplo 1 y le vamos a dar a agregar tarea y aparece el array aquí solo para mostrar. Este lo dejé solo para ir mostrando, ¿sí? Pero se va agregando la tarea en la parte de abajo y va cogiendo los estilos que le colocamos aquí para las listas, ¿sí? El borde, la sombrita, todo lo demás. A mí me gustaría más como otro color, así que vamos a venir aquí, vamos a colocar como un color como este, y entonces ya las tareas se van viendo así, simplemente para propósitos de prueba. Vamos a crear el componente todoitem.jsx para mostrar cada tarea. Hasta este punto hemos mostrado las tareas directamente dentro de un LI, dentro de app.jsx. Sin embargo, para seguir una estructura tradicional, ordenada y escalable, debemos separar cada tarea en su propio componente. Esto permite mantener el app.jsx más limpio, dar estilo específico a cada tarea, añadir funciones como eliminar tarea, facilitar la reutilización y una mejor organización del código. Entonces vamos a ir paso a paso. Tenemos que crear aquí, y es la costumbre dentro del SRC, si no existiera ya, una nueva carpeta. Entonces vamos a darle clic derecho, nueva carpeta, y vamos a colocarle components. Listo. Dentro de componentes vamos a crear un nuevo componente. Vamos a darle aquí nuevo archivo y le colocamos todoitem.jsx. JSX porque estamos utilizando JavaScript, fue lo que configuramos desde el inicio. Nosotros también podríamos utilizar TypeScript, pero eso será para otro tutorial, otro curso. Venimos aquí y vamos a definir, entonces se crea un componente todoitem y vamos a definir el componente básico. Vamos a colocarle export default y vamos a colocarle aquí function todoitem. Debe ser el mismo nombre que tiene aquí el componente, el mismo nombre que le pusimos es el que va aquí, y nosotros entonces abrimos aquí y dentro vamos a colocar aquí el texto. Este va a recibir un texto, ¿cierto? Vamos a autocompletar. Muy bien. Lo hacemos aquí para que a ustedes les quede mucho mejor allí. Ahora, en el return nosotros no vamos a devolver nada de esto y vamos a construir nuestro LI. El LI va a tener las clases class name todo-item, ¿sí? Y vamos a completar aquí, y aquí dentro simplemente vamos a dar el parámetro que recibe aquí como text. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a entender la desestructuración de los props. Por ejemplo, cuando tenemos aquí text, significa que tomamos la propiedad text que enviará el app.jsx, ¿sí? Y va a ser recibida aquí como una especie de parámetro. El uso del class name pues simplemente es para darle el nombre de clase específica para poder darle estilos ahorita, y el componente devuelve un elemento LI, ¿sí?
este componente representa una tarea individual, por eso lo separamos en un componente aparte. Entonces ya en el app.jsx, en la parte de arriba, nosotros tenemos que importar, vamos a importar aquí, ToDoItem desde Components ToDoItem. Perfecto, ¿sí? Queda así como oscurito porque sombreado, oculto, porque todavía no se está utilizando. Pero entonces aquí es donde venimos a reemplazar el LI existente, que no debería de estar así. Lo hicimos porque al principio debía de estar así para poder mostrarlo. Pero la idea es que esto se traiga desde un componente aparte. Entonces aquí ya no vamos a utilizar LI, porque el LI ya tiene su propio componente que se llama ToDoItem. Entonces este LI desaparece. Y lo que vamos a hacer es llamar al componente ToDoItem, donde la key va a ser I y el texto T, ¿sí? Porque se está recibiendo aquí como parámetro y queda lo mismo. Miren que no hubo ninguna afectación, solo que ya se maneja desde un componente aparte. Si yo, por ejemplo, quito esto, pues ahí va a haber un problema, no va a mostrar nada, porque el app.js no puede obtener ese valor. Esto mantiene la misma funcionalidad, pero ahora delegamos la representación a un componente propio, que es el ToDoItem, ¿sí? Vamos a estilizar el ToDoItem que tenemos aquí. Este de aquí lo podemos llamar desde los estilos CSS, que son globales. Uno le puede colocar estilos a cada componente, eso es tema para otra lección, pero aquí nos interesa utilizar los estilos globales que están en el styles.css, ¿sí? Y lo primero es que vamos a activar el display flex, vamos con el justify content space between para que haya una separación, y vamos a colocarle que la line item va a estar en centrado, center. Vamos con el padding y vamos a colocarle 10 píxeles por arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a colocarle un fondo, background, y vamos a colocarle esta vez, quiero que sea, por ejemplo, con este color de acá. Perfecto. Vamos a venir aquí y vamos a colocarle, nosotros ya teníamos unos estilos aquí, pero para el ToDoItem, como ya desapareció de aquí, sigue teniendo los estilos para el UL, está bien, pero para el UL-LI, entonces estos estilos ya desaparecen, y ahora nos debe coger los que estamos colocando aquí, por ejemplo. Ahora sí, esto era lo que yo quería, porque ese ya nos estaba sobrando, ya que todo está dentro del ToDoItem, que está aquí, el class name ToDoItem. Y entonces en estilo seguimos estilizando, no hemos terminado todavía, y vamos a colocarle, por ejemplo, un margin button por la parte de abajo de 8 píxeles. Vamos a colocarle border radius para que quede redondeadito, y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, unos 6 píxeles, algo sutil, ¿sí? Perfecto, como lo vemos ahí en pantalla. Muy bien. Más adelante este diseño nos será útil para colocar un botón de eliminar tarea, ¿sí? Perfecto. Entonces, hasta aquí veremos las tareas, se siguen viendo igual, el código está mejor organizado ya que creamos su propio componente para la tarea específica, y ya estamos listos para agregar más funcionalidad en cada tarea. Vamos con la funcionalidad de implementar una tarea. Listo, ahora que ya tienes cada tarea renderizada dentro de un componente independiente, que es el ToDoItem que hicimos en el video anterior, estamos listos para agregar una funcionalidad esencial en cualquier lista, que es la de eliminar una tarea. Esto requiere enviar desde app.jsx, que esté de aquí, una función que permita eliminar una tarea, recibir una función en ToDoItem JSX y ejecutarla cuando el usuario presione un botón. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, vamos dentro del app.jsx, justo donde está el estado de las tareas, y agregamos lo siguiente. Vamos a ubicarnos en el app.jsx. Debajo del add task podemos crear entonces una nueva funcionalidad, delete task, ¿sí? Y vamos a decirle index. Ya les explico de qué va esto, y abrimos y cerramos aquí. Dentro vamos a crear una nueva constante que se va a llamar new task, por ejemplo,
y va a ser igual a task.filter. Esto que estamos aquí está muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Marca error porque todavía no la estamos usando, pero ya la vamos a ir a utilizar. Muy bien. ¿Qué significa? Recibe el índice, index, de la tarea que queremos eliminar. Filter lo que hace es crear un nuevo arreglo excluyendo la tarea cuyo índice coincide con el que se recibió acá. Y set task, new task, actualiza el estado con la nueva lista. Entonces aquí estamos volviendo a utilizar el set task que maneja el estado, ¿sí? Porque esta vez vamos a actualizar el set task mandándole la nueva tarea, es decir, actualiza el estado con la nueva lista. Esta es la forma tradicional y correcta de eliminar elementos en un estado inmutable, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ir o enviar la función de eliminar al componente ToDoItem. Desde la app.js tenemos que enviar esta función deleteTask hacia el componente ToDoItem. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a la parte de abajo donde tenemos el ToDoItem, es decir, en la parte de acá, y ahí tenemos el key. Podemos separar esto en varios renglones si queremos que seamos, digamos, como poderlo visualizar de manera mejor. A mí me gusta más así, y aquí le enviamos el index porque él nos está pidiendo el index. Recuerde que la función deleteTask nos está pidiendo el index, le estamos enviando el índice, el index que es i. Y también tenemos que decirle en el onDelete, y vamos a mandarle la función deleteTask, y con eso ya se elimina el error porque ahora sí la estamos utilizando. Esto ya se envía desde la app.js a donde al ToDoItem y se le envía el index y se le envía el onDelete. El index i le damos al componente la posición de la tarea, y onDelete, deleteTask, le enviamos la función para eliminar. Ahora tenemos que actualizar el ToDoItem, que debe recibir estos valores que tenemos aquí. Entonces ya no solo tiene el text, sino que también tiene el index, que lo recibe desde allá, y el onDelete, ¿sí? Esos son los parámetros que recibí inicialmente. Lo demás aquí está bien, ToDoItem. Vamos a colocar aquí primero, a envolver este texto en un span. Esto para que quede más bonito. Listo. Y después de esto vamos a crear un botón que tenga la clase deleteButton. En el onClick va a disparar el index, ¿sí? Y vamos a colocarle como texto a este botón, por eso está marcando error porque no lo hemos cerrado. El botón, por ejemplo, usted puede colocarle X para que aparezca como la opción allí. Vamos a guardar, vamos a colocarle una tarea, agregamos tarea, ahí aparece y ya aparece el botoncito, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer aquí? En el onClick vamos a explicarlo, el onDelete. Cuando el usuario da clic sobre este botoncito se ejecuta la función enviada desde la app.js que se llama deleteTask, ¿sí? Esta se envió y se recibe aquí con el parámetro del index y el onDelete. X porque queda minimalista, pero si usted quiere ponerle el texto, borrar o algo, está bien. Y se usa span aquí para envolver el texto, simplemente para dejar espacio al botón, simplemente es para eso. Vamos entonces a añadir estilos para este deleteButton aquí en el style, y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, background. Está bien, pero vamos a cambiarle el valor. Yo quiero que tenga un valor E74C3C. Es un valor así como más naranjita, que me gusta más ese estilo. No va a tener borde, el color va a ser blanco. El padding, es decir, la margen interior arriba abajo, 6 píxeles arriba abajo, 12 píxeles izquierda y derecha. Border radius para que quede con un redondeadito, no sé si ustedes lo ven allí. Miren, el botón tiene un redondeado, perfecto. Bueno, aquí voy a volverlo un poquito acá, perfecto, y lo restablezco acá. Y cursor pointer para que se vea la manito al poner el cursor sobre ese botón. Vamos a cambiar por último el font size de ese botón para que tenga unos 16 píxeles, es decir, para que sea un poquito más grande, perfecto. Y para que esté en negrilla, entonces vamos a colocarle aquí font weight bold, perfecto, se ve mucho mejor así. Esto crea un botón pequeño, claro y visualmente consistente, ¿sí? En este momento deberíamos poder agregar tareas, ver cada una con su botón de eliminar cualquier tarea de la lista, confirmar que React actualiza la interfaz automáticamente. Vamos a colocarle AAA, BBB, CCC,
DDD, miren que se van agregando aquí, se agregan las tareas. Si yo quiero eliminar la BBB, le doy clic aquí y efectivamente la tarea se eliminó. Si yo quiero eliminar DDD, se elimina y TTT se actualiza, y lo más importante, que la interfaz de React se actualiza. Llegó el momento de mejorar la apariencia visual de la aplicación. Ya tenemos la funcionalidad básica, agregar y eliminar tareas, pero el diseño aún puede refinarse un poco más para lograr una presentación más profesional. Entonces vamos a ir a los estilos y vamos a la parte de arriba donde está el app container y vamos a dejarlo max width 500, pongámosle aquí 60 píxeles y el padding 0 arriba y abajo y 20 píxeles izquierda y derecha, ¿sí? Para una sombra más suave. Vamos a mejorar el estilo del título que tenemos aquí. Dejamos el text align center, el font size, vamos a colocarle, creo que está muy pequeño, para mí sería mejor colocarle 32 píxeles, margin button de 25 píxeles y el color, vamos a colocarle 333, este es un valor como oscurito, sin ser del todo negro, y font weight bold. Perfecto, muy bien. Después de esto, vamos a mejorar el layout del input. Entonces vamos a buscar el input group. Aquí está, estamos utilizando flex, el gap de 12 píxeles y el margin button de 25 píxeles para mejorar un poquito la distribución. El input group input, bueno, todo lo que está aquí está bien, simplemente el borde, CCC, border radius, font size, bueno, creo que está bien. Y el add button, no creo que necesitemos, vamos a hacer algo, vamos a añadir unos estilos después del input. Vamos a copiar este de acá y vamos a colocarle aquí focus, ¿sí? Cuando coloco el cursor, entonces el borde ya no va a ser ese negro ni nada, sino un colorcito como este, para que tenga este borde de acá. Sí, el estado focus cuando yo tengo el cursor puesto allí, cuando yo salgo, ya vuelve a su estado normal. Cuando yo pongo el cursor antes de escribir, ese es el estado focus. Cuando yo escribo, bueno, ya es el otro estado, ¿sí? Vamos a colocarle outline none, vamos a colocarle una sombrita, vamos a colocarle box shadow, vamos a colocarle por ejemplo 0,05 píxeles RGBA, y si nosotros colocamos el cursor ya va a tener una sombrita también. Allí está perfecto. Para el botón, el padding, el background está bien. Creo que sería mejor un color como este para ser como más consecuentes, y en el over tenemos que cambiar entonces a este color para poder generar el cambio, porque hacia verde como que no pega. El color en blanco, border radius, vamos a quitarle el borde, le colocamos aquí border none para quitar ese borde que no nos interesa. En el botón, todos los botones con HTML vienen con un borde, con esto se les quita ese borde, ¿sí? El font size está bien y vamos a hacer algo aquí para el botón transition, y la transición va a ser en el background, en el fondo, y vamos a colocarle aquí que va a durar 3 segundos con un efecto de aceleración ease. Esto es para que se vea más bonito, solamente es eso. Muy bien, y ya en el over, miren que se va a demorar un poquito más, se va a demorar 3 segundos, y eso era lo que efectivamente estábamos buscando. Para mejorar la apariencia de las listas, el UL está bien, no hay que hacerle nada. El to do item, display flex, el background va a ser este de aquí. ¿Qué tal si le cambiamos aquí por FA? Quiero ver cómo se queda. No, es que no, realmente no me gusta ese color, entonces lo voy a dejar allí. El borde, un píxel, vamos a colocarle aquí un píxel solid, y vamos a colocarle que tenga
DDD. Es un gris un poquitico más oscurito para la parte de acá. Vamos con la transición, generemos un efecto de animación, transition, y va a ser en la transformación, se va a demorar 2 segundos, y ya en el estado over del to do item vamos a cambiar esa transformación y la vamos a escalar, 4 píxeles, y esto va a generar un efecto muy bonito al pasar aquí. Vamos a recargar. Bueno, y esto es porque no necesitamos el scale sino el translate. X, translate X, y ahí entonces empieza ese movimiento que genera un bonito efecto. El botón de eliminar, delete button, va a tener ese color que está allí, está bien. Sin border, border none, color blanco, padding 6 píxeles 12, border radius 4, cursor pointer, font size 16 píxeles, y vamos a colocarle nuevamente una transición. Esta transición va a ser en el background, va a durar 3 segundos y va a tener un efecto de aceleración. Lo mismo hacemos aquí para el estado over, para poder previsualizar eso. Delete button over background, vamos a colocarle este color, estaría bien, y al pasar el mouse sobre el botoncito miren que hay un efecto over. Entonces tenemos nuestro proyecto listo, podemos agregar tareas, podemos borrar tareas, y si usted quiere esconder pues no hay ningún problema, simplemente viene el app.js y elimina esto si eso es lo que usted desea para quitarlo. Yo lo voy a dejar ahí, sirve para propósitos de prueba cuando nosotros estamos desarrollando, entonces me gusta, pero no olviden comentarlo o eliminarlo después. Por último, solo quiero mencionar que si usted, por ejemplo, cierra el proyecto, apaga su computador o algo, usted puede venir al otro día o cuando vuelva al proyecto, y cómo se carga un proyecto que usted ha hecho de React, viene a la carpeta, la abre, donde está el proyecto, y le da clic derecho, abre en el terminal con la línea de comandos que usted quiera, o mejor aún, si lo quiere cargar en el editor, clic derecho, mostrar opciones, abrir con Code. Este es Visual Studio Code, y puede hacerlo desde aquí, desde terminal, nueva terminal, aunque aquí ya aparece una, y simplemente ejecuta npm run dev, y ahí le va a cargar en el puerto en local, le va a dar clic, control clic, y ahí está la aplicación completamente funcional y sin ningún problema. Listo.